Hay una crisis moral que ha arropado la sociedad a nivel mundial. A pesar de los tantos logros del hombre en ciencia y en tecnología, esto no puede ocultar la gran crisis moral y social en la que vivimos. Una degradación moral que es vista en la corrupción, en el crimen, pero sobre todo en la destrucción, en la distorsión y en la desvalorización del hombre y la mujer como seres humanos y del matrimonio y la familia como algo central en la sociedad. Y la razón para tal crisis está enfocada en este aspecto. El hombre ha querido desconocer y ha querido ignorar el propósito por el cual fue creado. El hombre ha querido desconocer y ignorar el propósito por el cual fue creado. Y existe una agenda mundial de distorsionar la verdad, haciendo creer que lo correcto es que no hubo un diseño inteligente, que no hubo una creación hecha por Dios, que no hubo propósito en la creación y que por lo tanto a nadie tengo que responder y a nadie tengo que mirar para saber cómo yo debo vivir. Y lo que vemos en la sociedad es que el ser humano ha sido cegado por esta mentira, respondiendo, viviendo de esa misma manera como le dijeron que él vino, sin propósito. Porque desde el momento que yo creo y asumo que yo no fui creado con un propósito, entonces así yo voy a vivir. Voy a vivir según lo que yo creo, según lo que yo quiera, según lo que las pasiones de mi carne me exijan. Porque entiendo que no fui creado con un propósito y que por lo tanto no le voy a responder a nadie cuando me vaya de esta tierra. Solamente dejaré de existir. Y en momentos así, nosotros como iglesia no podemos quedarnos callados. No debemos ser neutrales. No podemos dejar que el hombre en su necedad siga distorsionando la realidad de que, como la Biblia nos enseña, desde un principio fuimos creados por Dios y fuimos creados para Dios. Fuimos creados por Dios y fuimos creados para Dios. Yo tengo un billete de 100 pesos aquí. 100 pesos vale, donde sea que tú vayas a pagar, en nuestro país esto te vale 100 pesos. El valor de este billete no está en que el material del billete vale 100 pesos. Seguro vale mucho, mucho menos. Ni siquiera está en que el billete dice 100 pesos. El valor del billete está en que el gobierno, en que las autoridades pertinentes decidieron que este billete valía 100 pesos. Yo puedo tacharlo y ponerle 1,000 pesos. Yo puedo querer dibujarlo en un papel y tratar de pagar con algo que diga 1,000 pesos, pero no es así. ¿Por qué? Porque fue destinado que valiera 100 pesos. De la misma manera, nadie puede asignarle un valor o un propósito diferente al hombre y a la mujer que el que su creador le dio. Nosotros somos lo que Dios dice que somos y debemos actuar como Dios dice que actuemos. Nosotros somos lo que Dios dice que somos y debemos actuar como Dios dice que actuemos. Y la mejor manera para empezar a conocer eso, de por qué yo fui creado, de cómo yo fui creado, de quién es mi creador, es en Génesis. Es en la narración de la creación. Y en Génesis capítulo 1, versículo 26, vemos que el Señor dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hay como una deliberación de la Trinidad, de la deidad. Y los tres dicen, porque está en plural, hagamos, no es una persona, sino que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y como dijo Albert Einstein, Dios no juega los dados. Él no hace una cosa solo porque sí o para ver qué pasa con eso. Él no se aferra a la casualidad, no se aferra a la probabilidad,
Nuestro Dios es un Dios con propósitos y no propósitos temporales ni propósitos pasajeros, sino que es un Dios de propósitos eternos. Entonces, cuando Él hizo al hombre, Él no fue actuando sobre la marcha, no pretendía decidir el propósito del hombre según cómo el hombre respondiera. Él tenía un propósito eterno con el hombre. Dios tuvo un propósito eterno al crearnos, y eso lo vemos en que Él dijo: hagamos al hombre. Y si Él lo dijo es porque tenía un propósito. No solamente dijo: hagamos al hombre. Él dijo en el versículo 26, hagamos al hombre del capítulo 1 a nuestra imagen. Hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Y esto fue luego de crear toda la vegetación. Esto fue luego de crear todos los animales y todo lo que había en la tierra. Sin embargo, separando al hombre y a la mujer, separándonos de toda la creación, el Señor dice que nos iba a hacer a su imagen y a su semejanza. Y eso implica, poniéndolo de la manera más fácil, que Él nos creó para que seamos un reflejo de Él. Dios creó al hombre para que sea un reflejo de Él. A diferencia no solamente de los animales, pero también de los ángeles, los seres humanos tenemos algo muy especial, y es que Dios puso su esencia en nosotros. Él tuvo el detalle especial de no solamente crearnos, sino de poner su esencia en nosotros. Y aunque ciertamente no somos dioses, no somos como Dios en ese aspecto, somos parte de Dios, su esencia está en nosotros. El hombre, como ser viviente, es capaz de encarnar los atributos comunicables de Dios. Podemos razonar, podemos pensar, tenemos emociones y una serie de cosas que ningún otro ser creado puede hacer o puede tener. Somos especiales. Y claro está, luego de Génesis 3, entra el pecado. Y el pecado quitó la justicia perfecta que teníamos como Dios cuando fuimos creados. Eso fue distorsionado. Pero por medio de fe en Cristo y al someternos a la obra del Espíritu Santo, podemos tener esa naturaleza divina renovada. A través de la redención, Dios pone en nosotros de nuevo su justicia perfecta. No por lo que somos ni por lo que hacemos, sino por lo que nuestro Creador, Jesús, Cristo, es. Por eso dijo Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que os creó. El pecado hizo que esa justicia o rectitud perfecta que teníamos antes de la caída sea borrada en nosotros, pero como sea, la esencia de Dios está en cada ser humano, por más malo que parezca. Y por Cristo podemos ser transformados. En Cristo somos transformados a esa condición original por sus obras, por su rectitud. Por eso, un hombre malo, a veces vemos a una persona y decimos: yo no creo que esa persona tenga la capacidad de ser salva o de ser cristiano. Se ve tan malo, vive de una manera tan desordenada que no pensamos ni siquiera que pueda ser salvo. Y a veces ni le predicamos, o si le predicamos y estamos prejuiciados. Pero no podemos olvidar que en cada hombre, por más malo que parezca, está la esencia de Dios. Es como un elástico o un resorte, que lo normal es que tenga cierta fuerza de fricción, que se atraiga. Antes de que un elástico se rompa, debe tener esa elasticidad. Sin embargo, a medida como es utilizado de una forma no correcta, un resorte, un elástico, puede perder su elasticidad y lo podemos desechar, pensar que no sirve. Sin embargo, fue creado para ser un elástico.
Y lo que Dios hace con nosotros, viendo eso como una ilustración, es que nos lleva de nuevo a esa condición original por la cual fuimos creados a través de Cristo, imponiendo la rectitud perfecta de Cristo en nosotros. Y así podemos ser como Adán en Génesis 1 y Génesis 2 antes de la caída. Rectitud perfecta por medio de Cristo. Tú fuiste creado a la imagen de Dios. Fuiste creado con un propósito eterno. Y por lo tal debes vivir de tal manera. Debes vivir de tal manera que cumplas con ese propósito eterno por el cual fuiste creado. El hombre te puede desechar, el hombre te puede rechazar, el hombre te puede ignorar y pensar que no tiene solución, pero tu Dios no lo hace. Siempre hay una solución, no importando lo que hayamos hecho. Nuestro Dios, nuestro Creador, nos recibe con los brazos abiertos y nos ofrece salvación para renovar nuestra condición. Todos tenemos esperanza en Cristo. Y el Señor, al crear al hombre, no solamente puso su imagen en él, sino que hay una serie de cosas que el Señor Dios fue dando al hombre, mostrándonos su provisión, mostrándonos su fidelidad y mostrándonos su propósito eterno. De que no fue solamente creado para el Edén, sino que fue creado con un propósito eterno. Lo primero que vemos en Génesis capítulo 2, a partir del versículo 8, es que el Señor le dio la provisión al hombre de un hogar. El Señor le dio un hogar al hombre. Mira cómo dice Génesis 2, versículo 8. Y Jehová Dios plantó, miren cómo está enfatizando en el accionar de Dios. Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso Jehová Dios allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y nos sigue dando el listado de cosas que había allí en el Edén, en ese hogar que el Señor destinó para el hombre. Todo fue obra de Dios. Y no mucho se sabe exactamente del lugar actual de donde está el Edén. Pero si algo sabemos por esta descripción que nos da Moisés aquí en Génesis capítulo 2, es que con las condiciones perfectas, con el clima perfecto de provisión de agua, de tierra fructífera, todo era perfecto. El Señor puso al hombre en un lugar perfecto, sin problema, sin necesidad, tierra fructífera, con un clima fructífero, con mucha agua, con mucho alimento, todo era perfecto. Y eso es lo que Dios hace con el hombre. Nos pone en el lugar perfecto, no por casualidad, sino por su propósito. Y así como lo hizo con Adán en el Edén, el Señor, como buen pastor, nos guía, nos lleva por lugares agradables. Y esto no tiene nada que ver con vivir en un sitio caro. Esto no tiene nada que ver con no tener problemas. No importando el lugar donde vivamos, ni nuestra condición económica, podemos decir como el salmista David en el Salmo 23, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor a su nombre. Él lo hizo visiblemente ahí para Adán y con nosotros lo hace de la misma manera. En la redención vemos esa obra que solo Dios hizo con Adán, establecida en los redimidos. Ese propósito original es reactivado en nosotros. Y por lo tanto, no importando dónde vivamos, no importando dónde estemos, sabemos que el Señor tiene cuidado de nosotros. Y que así como a Adán no le faltó nada cada día para comer o para beber, de esa misma manera nada nos falta. Porque el Señor, así como lo hizo con Adán, que lo puso en el jardín, que plantó para él, de esa misma manera hace con nosotros. Él nos pone, Él planta, Él provee, Él hace cada cosa. Amén. Ahora, el Señor no solamente le dio un hogar a Adán, sino que el Señor le dio
un trabajo a Adán. Le dio una responsabilidad. Nos dice el versículo 15 de Génesis 2, que Dios tomó de nuevo, haciéndonos ver que fue algo totalmente de Dios. El Señor tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. En Génesis capítulo 1 vemos que el Señor creó la vegetación y como el capítulo 2 nos señaló al inicio, no encontramos lluvia en Génesis hasta el diluvio, hasta Noé. Antes de Noé lo que pasaba era que había un vapor que salía de abajo y regaba las plantas. Y es interesante que Dios quería que Adán cultivara y plantara las plantas. Y aquí vemos que el Señor quería que Adán tuviera participación, que tuviera responsabilidad de administrar la creación de Dios. Mira cómo Él le dice sojuzgar. Esa palabra en hebreo tiene un contexto de un amo que está sometiendo fuertemente a un esclavo. O sea que el trabajo de Adán no iba a ser tan fácil, iba a ser en cierto modo fuerte. Esto nos hace ver que desde el principio los humanos somos administradores de la creación de Dios. Dios quiso trabajar junto con el hombre. Él podía no hacerlo. Dios no necesitaba que Adán lo hiciera, pero Él quería que Adán lo hiciera. Y Él lo puso eso como el propósito por el cual Adán fue creado. Y lo dijo desde el principio. Lo creó para que Él labrara y sojuzgara la tierra. Lo que nos lleva a ver que a pesar de lo que muchos piensan, el trabajo no es una maldición. El trabajo no es una maldición. Eso fue antes del pecado. Ese propósito de Dios para Adán, de que trabajara, de que labrara, de que sojuzgara la tierra, fue puesto en Adán antes del pecado. O sea que el trabajo debe ser visto por cada uno de nosotros como una bendición. El trabajo no es parte de la maldición por el pecado. El hombre no estaba en el Edén acostado en una hamaca con los monos trayéndole jugo de piña y frutas y coco y la mujer echándole aire. Adán estaba trabajando, estaba laborando lo que Dios le había dado, lo que Dios le había provisto. Debemos ver el trabajo y la oportunidad de ser administradores de la creación de Dios como una oportunidad que tenemos de usar nuestras habilidades, de usar nuestros dones para cooperar con Dios, siendo administradores fieles de su creación, de su creación. El trabajo debe ser visto por cada uno de nosotros como una bendición de Dios. Fue una provisión de Dios para Adán y es una provisión de Dios para nosotros. Ahora, esa no fue la única responsabilidad que el Señor le dio a Adán. En los versículos 16 y 17 vemos que el Señor le dio una responsabilidad ante Dios, haciéndonos ver que a alguien tenemos que responder por lo que hacemos. En el versículo 16 del capítulo 2 de Génesis nos dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque en el día que de él comieres, ciertamente morirás. El versículo 17 nos dice. O sea, había una responsabilidad moral ante la sociedad de Adán de trabajar, que fue provista por Dios. Ahora también el Señor le dio a Adán una responsabilidad moral delante de él. No puedes vivir sin propósito, no puedes vivir como tú quieras, tú me vas a tener que responder. Y yo te digo que no debes hacer esto. Ciertamente morirás, y ese morirás, como sabemos, no implica una muerte física, porque luego del pecado, aunque Adán y Eva fueron echados del Edén, ellos no murieron hasta más adelante. Lo que eso implica es una separación espiritual, una muerte espiritual. En ese momento, Adán y Eva contaban con una relación directa con Dios y perfecta, porque eran totalmente rectos. Pero al desobedecer a Dios,
Al desobedecer lo que Dios le dijo aquí, ellos murieron espiritualmente porque hubo una separación de la relación directa que tenían con Dios. Sin embargo, el hombre no iba a dañar los planes de Dios. Y Dios en su misericordia ya tenía provisto el plan de redención para restaurar esa relación. No se trataba de lo que el hombre hiciera o dijera, se trataba de lo que Dios había dicho. Lo que pasa es que Dios no nos hace como robot, que no pensamos, que no analizamos, que no tenemos cierta responsabilidad en nuestras acciones. Hay una responsabilidad que tenemos y la manera como actuemos puede implicar grandes consecuencias, como le pasó a Adán y Eva. Tuvieron una separación espiritual, una muerte espiritual de Dios. Y físicamente fueron echados del Edén y cada uno, como veremos cuando el Señor lo permita en Génesis capítulo 3, tuvo una consecuencia por desobedecer ese mandato directo de Dios dado aquí en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Así que el Señor le proveyó un hogar al hombre, le dio una responsabilidad social en la tierra de trabajar y también una responsabilidad ante Dios, una responsabilidad espiritual de obedecer a Dios y su palabra, lo que Él había dicho. Aquí vemos otra provisión de Dios para el hombre, que fue compañía. El Señor continuó proveyendo al hombre y le proveyó con una compañía. Nos dice Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Le haré ayuda idónea. De aquí hay muchas lecciones que podemos tomar de lo que resta de este capítulo. Lo primero que me hace preguntarme a mí al leer esto es, ¿por qué dice Dios no es bueno que el hombre esté solo? ¿Acaso Dios no es suficiente? ¿Acaso Dios no era suficiente para él? Sí, Dios lo era. Pero así como Dios es un ser relacional, pues hay tres en uno. Dios nos hizo con una capacidad o una necesidad de relacionarnos. De no vivir aislados el uno del otro, sino de tener compañía. Y eso fue lo que él vio en el hombre. Necesitaba una compañía. Y la palabra traducida aquí como ayuda, la ayuda que el Señor vio que el hombre necesitaba, es la palabra hebrea eser, que es usualmente utilizada en el hebreo en un contexto militar, de cuando un soldado iba a la guerra y ya sea una tropa o el mismo soldado se encontraba sin ayuda y veía un batallón delante de él necesitaba eser, una ayuda, un refuerzo, pero no cualquier tipo de refuerzo, sino un refuerzo fuerte que vaya a cubrir las necesidades que él necesita. Vemos que esta palabra es utilizada en 2 de Crónicas capítulo 14 versículo 11 refiriéndose a eso. Dice que, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso, en dar eser al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. O sea, está clamando a Dios por ayuda, una ayuda que él no puede obtener en la tierra. Ayúdanos, Dios. En Isaías capítulo 41, versículo 10, también esta palabra es utilizada cuando el Señor le habla al pueblo de Israel diciéndoles, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, siempre te ayudaré. La raíz es ser, esa misma palabra que es descrita por Dios para ver la necesidad que el hombre tenía aquí en Génesis. Isaías capítulo 41, versículo 13, también nos da otro uso de esa palabra, cuando dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo.
El pueblo de Israel en ese momento se encontraba en necesidad de ayuda. Y el Señor le dice, aunque tú piensas que no tienes ayuda, yo te voy a dar ayuda, la ayuda que necesitas. Por lo tanto, vemos que esta palabra aquí, ayuda idónea, tiene una carga de mucho peso. Es una palabra con una connotación que yo entiendo que es poderosa, pues es una palabra de refuerzo divino. Es una ayuda divina, la ayuda que se necesita, que sabemos que no va a fallar, o sea que es una provisión divina. Y exactamente eso fue lo que Dios proveyó, con lo que Dios proveyó al hombre en la mujer. Una fuerza, una fortaleza, una confianza, una muestra de su provisión, de la provisión divina. Pero no cualquier tipo de fuerza y ayuda, sino una ayuda idónea, una fuerza, una fortaleza idónea. Y la palabra idónea significa literalmente algo igual pero opuesto. Algo igual pero opuesto. Y aunque suena contradictorio, tiene sentido. Es como dos fichas de un rompecabezas que son iguales, pero que para encajar, aunque son iguales, deben de ser opuestas. Son iguales, pero para encajar deben de tener algo que sea opuesta. Por lo que al Dios darle refuerzos al hombre, le trae a alguien como la ayuda que él necesitaba, con la ayuda que él necesitaba, pero con puntos de vista diferentes, que no siempre ve las cosas como él las ve, y esa persona diferente, el Señor no la trae para que solamente esté ahí, sino para que ayude al hombre a ver lo que él no ve, ayude al hombre a examinar lo que él no puede examinar, a analizar lo que él no puede examinar. Necesita el hombre esa ayuda. Hay veces que hay cosas que no podemos ver. No todo, una persona que dirige, que es un líder, no todo lo que está enfrente del camino él lo puede ver. Siempre se tiene que socorrer de personas para que le ayuden, para que vean donde él no está viendo, para que le puedan dar una estrategia que tal vez él no está pensando. Pero para que esa persona sea de ayuda, el líder debe ser líder y debe dejar a esa persona ayudar. Debe dejar a esa persona dar su punto de vista. Debe verlo como una ayuda, debe verlo como una muestra de la provisión de Dios, con sabiduría de Dios. Y créeme, hombre que estás aquí, que si actúas de esa manera con tu esposa, la situación en tu casa, el bienestar en tu casa va a ser mucho mejor de lo que es. Y el problema de hoy en día es que el hombre ha querido tratar de redefinir el significado, de redefinir el rol de cada uno, del hombre y de la mujer. Pretendiendo mejorar el rol de la mujer, lo que está haciendo es desmoralizando y distorsionando y degradando el concepto y la importancia de cada uno en el matrimonio. La sociedad ve el matrimonio como una unión por sentimiento. Mientras yo me sienta bien, mientras pensemos igual, ella y yo, todo está bien. Pero desde el momento que lleguen las diferencias, desde el momento que ella me diga algo que yo no quiero escuchar, o que él me diga algo que yo no quiero escuchar, ese sentimiento se va. Y ya entonces hay división por incompatibilidad de caracteres, conflictos que no se pueden solucionar. Claro está, esos conflictos van a llegar porque son dos personas diferentes pensando diferente. Pero eso no significa que no tiene solución. Fuimos puestos así desde el principio con Dios. Y si Él nos creó y nos unió así, debe ser porque hay solución. Y es por eso que al considerar el matrimonio, lo primero que debemos hacer es borrar la idea falsa de que se trata de que lo primero es yo sentirme bien, de que lo primordial es mi sentimiento. Créeme algo, no cada momento del matrimonio va a ser de color de rosas. No cada momento, no cada día, no cada hora va a ser de mi cuchicuchi, mi amor, mi amor. Van a llegar los problemas. Son personas diferentes.
Por lo tanto, es bueno tener en cuenta lo que vemos aquí desde la primera unión. Lo primero es que el Señor creó la mujer para el hombre. Él no creó otro Adán para otro Adán. Él creó a Eva para Adán, la varona para el varón. Lo segundo es que el compromiso y la unión entre estas dos personas no fue una unión o un pacto entre dos personas o principalmente entre el hombre y la mujer. Fue un pacto entre dos personas similares, opuestas, con Dios. Con Dios. El pacto es de esas dos personas ante Dios. Cuando dos personas se unen aquí, cuando se oficia una boda en la iglesia, con el sentido bíblico que vemos, no se trata que las dos personas están viniendo para hacer un pacto entre ellas dos. Se trata de que están viniendo para hacer un pacto entre ellos y Dios. El hombre mirando a Dios y después a la mujer, y la mujer mirando a Dios y después al hombre. Por lo tanto, lo que yo debo buscar en el matrimonio, lo que yo debo buscar con mi esposo, con mi esposa, es glorificar a Dios. No es ni siquiera primordialmente amarla a ella o quererla a ella, honrarla a ella. Primero, mi honra, mi amor, mi sacrificio debe venir a Dios. Por eso, no importando cómo mi esposo o mi esposa me vea, yo sé que yo debo glorificar a Dios y no a Él. Y ahí se van el molestarme por cualquier cosa que hagan, el sentirme el burro de la casa, el sentirme la sirvienta de la casa, el sentirme el que carga con todo, el delivery, el supermercado, el colmado. Porque yo estoy glorificando a Dios primero, y el glorificar a Dios para mi hombre involucra sacrificio, humildad. Para mi mujer involucra sacrificio, involucra humildad. Y la mejor manera de ver esto, como Pablo nos enseña, viendo la redención desde el Nuevo Testamento, y Pablo vuelve aquí, es en Efesios capítulo 5, los invito allí. Efesios 5, 21. Efesios 5, a partir del versículo 21 nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hombres, como Cristo se dio a sí mismo por la iglesia. Él se despojó, como nos dice el mismo Pablo en Filipenses capítulo 2, Él se despojó de sí mismo. Él dejó todo su bienestar, todo su poderío, y siendo Dios, se hizo hombre por amor al mundo, a sus elegidos. Y se entregó en sacrificio total. Y ese sacrificio no fue color de rosas. O sea, vemos a Adán en el Edén, en el jardín del Edén, y vemos a Cristo en el jardín de Getsemaní, antes de ser capturado para ser crucificado, diciendo: si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y yendo en su pasión, en la crucifixión, siendo azotado, siendo abofeteado, escupido, crucificado,
en lo cual siendo Dios podía acabar con esa persona. En lo cual siendo Dios, cuando viene Pedro y lo niega, lo podía eliminar instantáneamente. Pero el Señor no pronunció maldición en su boca. A pesar de la carga por el pecado que esto le traía, dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y en ningún momento se negó en su crucifixión ni en su pasión. Y Pablo nos está diciendo aquí a nosotros los maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Eso involucra humildad. Eso involucra matarnos a nosotros mismos cada día espiritualmente, buscando que el pecado no reine en nosotros. Porque si no pasa lo que tal vez nos ha pasado a todos los maridos, que llegamos a una situación difícil y nos molestamos. ¿Y qué hay que recordarse? Cristo. Tener el mismo sentir de Cristo. Pablo diciéndole a los filipenses que tengan el sentir de Cristo. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tú estás frustrado en tu matrimonio, tú estás frustrado con tu esposa, tú tienes demasiado estrés y no sabes qué hacer. Léete Filipenses capítulo 2. Mira la actitud de Cristo y recuérdate y predícate a ti mismo. Yo tengo que ser como Cristo. Y por más mal que mi esposa me haya hecho, por más mal que ella me hable, Cristo sufrió aún un peor pago de las personas. Por amor a ellos, Él vino a amarlos y lo azotaron, lo crucificaron. En siendo número de cosas le hicieron y Él por amor se humilló hasta la muerte. ¿Qué te queda, esposo? Humíllate hasta la muerte. Cuando llega un momento de lucha, de conflicto, toma un time out, Tanibol, siéntate, órale a Dios y lee aquí. Lee Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Y recuérdate la actitud de Cristo. Y luego sigue tu conversación. Mujeres, no solamente a los hombres. A Eva también tenía una responsabilidad de ser ayuda idónea. Y el problema en el pecado, con la entrada del pecado en Génesis capítulo 3 fue que el hombre no fue líder y que Eva no fue ayuda. ¿Qué le dijo Pablo a las mujeres aquí en Efesios? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Entonces, ustedes casadas deben someterse a Cristo como al Señor. Como la iglesia se somete al Señor. Ayudándolo, sirviéndole. Y la palabra para ayuda, recordemos que es una palabra fuerte. No es tampoco silente. Hay muchas esposas que el marido hace lo que quiera y se quedan silentes. Si tu marido, sobre todo si tu marido es creyente, tú tienes la obligación y la responsabilidad de como ayuda velar por su bienestar. Y su bienestar puede ser hacerle ver en qué cosas él no está obedeciendo la palabra de Dios. Humildemente, en humildad. Pero tú no puedes quedarte silente cuando tu esposo no está tomando su rol o no está actuando de la manera
correcta. Pregunta, hombre, ¿estás amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Estás amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Estás dándote en humildad a ti mismo como Cristo lo hizo por nosotros? Mujeres, ¿estás honrando a Dios en tu matrimonio? ¿Estás siendo el ser, la ayuda, la fuerza que Dios te manda a que seas? Como dije antes, el primer matrimonio en la Biblia falló en su compromiso con Dios. El hombre falló en liderar y ser la cabeza, y la mujer falló en ser la ayuda y buscar consejo en su líder. Pero hay otro Adán que es más poderoso que el que vemos en Génesis, y ese es Cristo, quien dio su vida por su novia, la iglesia, nosotros. Y al final de los días habrá una boda sin mancha, perfecta, una unión inmaculada por la eternidad. Y en eso debemos de gloriarnos. Si ignoras las verdades que enseña la palabra en cuanto al por qué y para qué fuimos creados, vivirás erróneamente y siempre estarás frustrado. Como iglesia, no somos neutrales, predicamos la verdad de todo el consejo de Dios que está en su palabra, y debemos decirte que Jesús vino a salvarte de la maldición del pecado. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solo a través de Cristo, solo a través de Cristo vienes a conocer el verdadero y único Dios. Solo a través de Cristo vienes a entender quién eres realmente, cómo y por qué fuiste creado. Solo a través de Cristo puedes recuperar ese propósito eterno.